Durante más de 4 décadas, el nombre de Daniela Romo ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Actriz, cantante, presentadora y, sobre todo, una figura profundamente respetada. Su vida pública siempre estuvo envuelta en una mezcla de admiración y misterio. A sus 66 años, cuando muchos artistas ya han contado todo lo que tenían que decir, Daniela ha decidido romper un silencio que curiosamente siempre estuvo lleno de significado. Desde sus inicios en la televisión mexicana, el público percibió algo distinto en ella. No era solo su talento, que era innegable, sino su forma de mirar, de responder, de esquivar ciertas preguntas con elegancia. Durante años, periodistas, seguidores y críticos han intentado descifrar qué era aquello que Daniela nunca terminaba de expresar completamente. No se trataba de escándalos ni de polémicas, sino de algo mucho más profundo. Una verdad personal cuidadosamente protegida. Daniela Romo construyó una trayectoria sólida en una industria donde la exposición lo es todo. Participó en telenovelas icónicas, lanzó álbumes exitosos y se convirtió en una de las voces más reconocibles de su generación. Sin embargo, mientras su carrera brillaba, su vida privada permanecía bajo una discreta sombra. A diferencia de muchas celebridades, Daniela nunca fue protagonista habitual de titulares sensacionalistas. No hubo romances escandalosos ni declaraciones explosivas. Este control absoluto sobre su imagen pública no era casualidad. Era una estrategia, una elección consciente que, con el tiempo, comenzó a despertar más preguntas que respuestas. Muchos se preguntaban, ¿qué es lo que Daniela no quiere mostrar? ¿Por qué tanto cuidado en preservar ciertos aspectos de su vida? Las entrevistas eran reveladoras, pero siempre dejaban una sensación de incompletitud, como si hubiera algo importante que quedaba fuera del encuadre. Para comprender el silencio de Daniela, es necesario entender el contexto en el que creció y desarrolló su carrera. Proveniente de una generación en la que la imagen pública de una mujer debía cumplir con ciertos estándares, Daniela se formó en un ambiente donde la perfección no era opcional, sino una exigencia. Ser fuerte, elegante, talentosa, pero también discreta. No mostrar debilidad, no hablar demasiado, no revelar lo íntimo. Estas reglas no escritas moldearon a muchas figuras de su época, y Daniela no fue la excepción. Sin embargo, con el paso de los años, el mundo cambió. Las nuevas generaciones comenzaron a valorar la autenticidad por encima de la perfección. Los artistas empezaron a abrir sus corazones, a compartir sus luchas, sus dudas, sus verdades. Y fue entonces cuando el silencio de Daniela empezó a sentirse aún más evidente. Aunque Daniela nunca hizo declaraciones explícitas durante gran parte de su carrera, hubo momentos que, vistos en retrospectiva, parecían pistas. Frases cuidadosamente elegidas, silencios prolongados ante ciertas preguntas, miradas que decían más que las palabras. En algunas entrevistas, cuando se le preguntaba sobre su vida personal, respondía con una sonrisa y cambiaba de tema con una habilidad casi artística. En otras ocasiones, sus respuestas eran tan profundas que parecían contener una verdad más grande de lo que se decía en voz alta. Sus fans más fieles comenzaron a notar estos detalles. En redes sociales, en foros, en conversaciones entre seguidores, surgían teorías, interpretaciones, intuiciones. No se trataba de chismes, sino de una especie de lectura emocional de una artista que siempre parecía estar diciendo algo, sin decirlo completamente. Uno de los momentos más importantes en la vida de Daniela fue su batalla contra el cáncer. Esta experiencia no solo marcó su salud, sino también su manera de ver la vida. Tras superar esa etapa, Daniela regresó a los escenarios con una energía renovada, pero también con una profundidad distinta. Sus palabras comenzaron a tener otro peso. Sus entrevistas se volvieron más introspectivas. Ya no era solo la artista, sino una mujer que había enfrentado su propia vulnerabilidad y había salido fortalecida. Muchos interpretaron este cambio como el inicio de una apertura emocional. Aunque Daniela seguía siendo reservada, había algo en su forma de expresarse que indicaba que, poco a poco,
estaba acercándose a decir aquello que durante años había mantenido en silencio. A los 66 años, Daniela Romo se encuentra en una etapa de su vida en la que las prioridades cambian. La experiencia, el tiempo y las vivencias transforman la manera en que uno se relaciona con el pasado y con la verdad personal. En sus apariciones más recientes, se ha percibido una serenidad distinta. Ya no hay prisa, no hay necesidad de cumplir con expectativas externas. Hay, en cambio, una sensación de autenticidad que resulta imposible de ignorar. Y es precisamente en este contexto donde surge la revelación que ha captado la atención del público. No como un escándalo, ni como una confesión dramática, sino como un acto de honestidad profunda. Una confesión que no sorprende, pero sí emociona. Lo más impactante de esta nueva etapa no es el contenido de lo que Daniela ha comenzado a admitir, sino la forma en que lo hace. Con calma, con dignidad, sin buscar titulares, ni provocar controversia. Para muchos, no se trata de una sorpresa. Es, más bien, la confirmación de algo que se intuía desde hace años. Esa sensación persistente de que había una parte de su historia que aún no se había contado completamente. Pero ahora, con la madurez que dan los años y la claridad que surge después de enfrentar la vida en toda su complejidad, Daniela parece estar lista para compartir esa verdad. Durante toda su vida, Daniela Romo utilizó el silencio como una forma de comunicación. No era un silencio vacío, sino lleno de significado. Era una manera de protegerse, de preservar su esencia, de mantener un espacio propio en un mundo que constantemente exige exposición. Hoy, ese silencio comienza a transformarse en palabras. No porque sea necesario, sino porque es el momento adecuado. Y así, lo que durante años fue una incógnita, empieza a tomar forma. No como un secreto revelado de golpe, sino como una historia que se construye poco a poco. Con la misma elegancia que siempre ha caracterizado a Daniela. A los 66 años, Daniela ya no necesita demostrar nada. Ni su talento, ni su lugar en la historia del espectáculo, ni su valor como mujer. Es precisamente esa libertad la que le ha permitido, por primera vez, hablar desde un lugar completamente honesto. No hubo una rueda de prensa, ni una entrevista explosiva, ni una declaración diseñada para generar titulares. La admisión de Daniela no fue un evento, sino un proceso. Se manifestó en fragmentos, en reflexiones compartidas en entrevistas recientes, en conversaciones más íntimas donde su voz sonaba distinta, más libre, más auténtica. En una de esas conversaciones, cuando le preguntaron sobre su vida personal, Daniela respondió algo que marcó un antes y un después. Hay cosas que una guarda no porque tenga miedo, sino porque necesita tiempo para entenderlas completamente. Esa frase, aparentemente sencilla, encendió una chispa. No era una confesión directa, pero sí una puerta abierta. Y el público, que durante años había leído entre líneas, entendió inmediatamente que algo estaba cambiando. Durante décadas, Daniela construyó una identidad pública cuidadosamente equilibrada. Era cercana, pero no accesible. Transparente, pero no completamente abierta. Esta dualidad no era una contradicción, sino una estrategia de supervivencia emocional. En una industria donde cada detalle de la vida personal puede convertirse en espectáculo, Daniela eligió proteger su intimidad. Pero esa protección tenía un costo. El peso de sostener una versión de sí misma que no siempre reflejaba toda su verdad. No se trataba de falsedad, sino de omisión. De elegir qué partes compartir y cuáles guardar. Y esa decisión, aunque comprensible, generó una tensión interna que solo con el tiempo pudo resolverse. A lo largo de los años, hubo una pregunta que siempre volvía, de distintas formas, en distintas entrevistas. ¿Por qué Daniela Romo nunca habla abiertamente de su vida sentimental? La respuesta nunca era directa. A veces era una sonrisa, otras una reflexión filosófica, otras un cambio de tema. Pero la pregunta persistía. No era una curiosidad superficial. Era una inquietud genuina del público, que sentía que había una parte de Daniela que aún no conocía. Y esa sensación, lejos de desaparecer con el tiempo, se intensificó.
Lo que Daniela ha comenzado a expresar en esta etapa no es una revelación escandalosa, sino algo mucho más profundo, la aceptación. Aceptar que hay aspectos de la vida que no encajan en las expectativas sociales. Aceptar que no todo necesita ser explicado en su momento. Aceptar que el tiempo tiene su propio ritmo para revelar las verdades importantes. En sus palabras más recientes, se percibe una claridad emocional que antes no estaba presente. Ya no hay evasión, sino reflexión. Ya no hay distancia, sino conexión. Daniela no está confesando algo en el sentido tradicional. Está más bien integrando todas las partes de su historia en un solo relato coherente. Para quienes han seguido su carrera durante años, este cambio ha sido profundamente significativo. No porque revele algo completamente desconocido, sino porque confirma una intuición colectiva. Muchos fans han expresado que siempre sintieron que Daniela tenía una profundidad emocional que iba más allá de lo que mostraba públicamente. Y ahora, al verla hablar con mayor apertura, sienten que finalmente están conociendo a la persona completa. No hay juicio, no hay sorpresa negativa. Hay en cambio respeto, admiración por una mujer que ha sabido esperar el momento adecuado para ser completamente fiel a sí misma. Uno de los temas centrales en esta etapa de la vida de Daniela es la diferencia entre privacidad y ocultamiento. Durante años, algunos interpretaron su silencio como una forma de evasión. Pero hoy queda claro que no se trataba de esconder, sino de proteger. La privacidad no es una negación de la verdad, sino una forma de cuidarla. Y Daniela eligió, conscientemente, mantener ciertas partes de su vida fuera del dominio público hasta sentirse lista para compartirlas. Este matiz es fundamental para entender su historia. No hubo engaño, sino tiempo. No hubo negación, sino proceso. A medida que Daniela habla con mayor apertura, también cambia su relación con su propio pasado. Ya no lo ve como algo que necesita ser reinterpretado o explicado, sino como una serie de decisiones tomadas en el contexto que le tocó vivir. No hay arrepentimiento, sino comprensión. No hay necesidad de justificarse, sino de reconocer. Y en ese reconocimiento hay una fuerza enorme, porque implica aceptar que cada etapa de la vida tuvo su razón de ser, incluso aquellas marcadas por el silencio. Más allá de cualquier detalle específico, lo que Daniela está construyendo en esta etapa es un legado de autenticidad. En un mundo donde la exposición es constante y muchas veces superficial, su forma de abrirse, lenta, reflexiva, consciente, ofrece una alternativa distinta, una que valora el proceso interno tanto como el resultado externo. Su historia no es solo la de una artista exitosa, sino la de una mujer que ha aprendido a reconciliarse consigo misma. Entonces, ¿qué sé que es de esto? Sí. Exactamente lo que Daniela Romo está admitiendo. No es un dato concreto ni una etiqueta específica. Es algo más amplio y, al mismo tiempo, más profundo. Está admitiendo su verdad. Una verdad que no necesita ser simplificada ni encasillada. Una verdad que ha existido siempre, pero que ahora puede ser expresada sin miedo, sin presión, sin urgencia. Y en esa admisión hay una belleza particular. Porque no se trata de cambiar lo que fue, sino de iluminarlo. En este punto, la historia de Daniela Romo deja de ser solo una narrativa sobre una figura pública y se convierte en algo universal. El proceso de llegar a ser uno mismo, completamente, sin reservas. Y aunque aún quedan aspectos por explorar, una cosa es clara: el silencio ya no define su historia. Ahora, lo hace la verdad. Cuando una figura como Daniela Romo decide abrir una puerta que durante décadas permaneció cuidadosamente cerrada, la reacción del mundo no se hace esperar. Sin embargo, en este caso, lo que ocurrió fue algo poco común en el universo mediático. No hubo escándalo, no hubo polémica destructiva, no hubo juicio masivo. Hubo algo mucho más poderoso: comprensión. A los 66 años, Daniela no solo compartió una verdad personal, sino que también redefinió la manera en que el público interpreta el silencio, la privacidad y la identidad. En otras épocas, una revelación de este tipo habría generado titulares sensacionalistas, debates encendidos y una avalancha de especulaciones.
Pero el contexto actual es diferente. La sociedad ha cambiado y con ella, la forma en que se perciben las historias personales. Las redes sociales, que tantas veces amplifican el ruido, en esta ocasión se convirtieron en un espacio de apoyo. Miles de mensajes comenzaron a circular, no para cuestionar, sino para agradecer. Siempre lo supimos. Pero lo importante es que ahora lo dices tú, escribía un seguidor. Tu valentía no está en lo que dices, sino en cuándo decides decirlo, comentaba otro. Estas reacciones reflejan algo fundamental. El público no estaba esperando una confesión para juzgar, sino para comprender. Uno de los aspectos más llamativos fue el tono general de las reacciones. No hubo invasión, no hubo exigencias de detalles, no hubo presión para que Daniela explicara más de lo que ya había compartido. Este respeto colectivo es, en parte, resultado de la relación que Daniela construyó con su audiencia durante años. Una relación basada en la coherencia, la elegancia y la autenticidad. El público entendió que no se trataba de una historia para ser consumida, sino de un momento para ser acompañado. Dentro del mundo del espectáculo, la respuesta también fue significativa. Colegas, actores, cantantes y figuras públicas expresaron su admiración no solo por la revelación en sí, sino por la forma en que Daniela la manejó. En un entorno donde muchas veces la exposición es inmediata y descontrolada, su decisión de hablar desde la calma y la reflexión marcó una diferencia. Algunos artistas incluso señalaron que su actitud representa un cambio de paradigma. Ya no se trata de contar todo rápidamente, sino de hacerlo cuando realmente tiene sentido. Lo que comenzó como una admisión personal, rápidamente se transformó en una conversación más amplia sobre temas universales. Identidad, tiempo, autenticidad y el derecho a vivir la propia verdad sin presiones externas. Psicólogos, comunicadores y analistas culturales comenzaron a destacar el caso de Daniela como un ejemplo de cómo las historias personales pueden influir en la sociedad de manera positiva. No por lo que revelan, sino por cómo lo hacen. Más allá de cualquier interpretación específica, lo que Daniela Romo ha compartido tiene un significado que trasciende su propia historia. No se trata solo de admitir algo que todos sospechaban. Se trata de algo mucho más profundo. Demostrar que cada persona tiene su propio ritmo para comprenderse y expresarse. En un mundo que muchas veces exige definiciones inmediatas, Daniela eligió esperar. Y esa espera no fue pasiva, sino activa. Fue un proceso de crecimiento, de reflexión, de construcción interna. Su confesión, entonces, no es un punto final, sino una culminación. El resultado de años de silencio significativo que, finalmente, encuentran su voz. Uno de los elementos más importantes en esta historia es el tiempo. Durante años, muchos se preguntaron por qué Daniela no hablaba. Hoy, la respuesta parece evidente, porque aún no era el momento. El tiempo no solo cambia las circunstancias externas, sino también la manera en que una persona se relaciona con su propia historia. Lo que en un momento puede ser difícil de expresar, con los años puede convertirse en una verdad clara y serena. Daniela no se apresuró. Y en esa decisión hay una lección poderosa. Lo que viene ahora para Daniela Romo no es un después de la después de la confesión, sino una continuación desde otro lugar. Un lugar donde ya no hay necesidad de dividir entre lo público y lo privado de la misma manera. No significa que vaya a copiar todos los detalles de su vida. Significa que lo que decida compartir estará alineado completamente con quien es hoy. Y esa coherencia es, quizás, su mayor logro. A lo largo de su carrera, Daniela dejó huella como artista, pero en esta etapa, está dejando algo aún más importante, un ejemplo de autenticidad. Su historia demuestra que no hay una única forma de vivir la verdad, que cada persona tiene derecho a su propio proceso, y que el silencio, lejos de ser una ausencia, puede ser una forma de preparación. Para las nuevas generaciones, este mensaje es invaluable, porque ofrece una alternativa a la presión constante de definirse, de explicarse, de exponerse. Daniela muestra que también es válido tomarse el tiempo necesario. Hoy, a los 66 años,
Daniela Romo no está cerrando un capítulo, sino escribiendo uno nuevo. Un capítulo donde la verdad no pesa, sino que libera. Donde el pasado no limita, sino que construye. Su historia continúa, pero ahora desde un lugar más completo. Y quizás eso es lo que siempre sospechamos, que detrás de la artista impecable había una mujer profundamente consciente, esperando el momento adecuado para mostrarse tal como es. A los 66 años, Daniela no solo ha cerrado un círculo personal, sino que ha abierto una nueva forma de entender el éxito, la identidad y el valor de la coherencia interior. Para muchas personas, decir la verdad puede ser un acto de liberación. Pero en el caso de Daniela, la libertad no llegó únicamente con las palabras, sino con el proceso que la llevó hasta ellas. Durante años, vivió en equilibrio entre lo que mostraba y lo que guardaba. Y aunque ese equilibrio le permitió protegerse, también implicaba una constante vigilancia emocional. Hoy, ese peso ha desaparecido. En sus apariciones más recientes, hay algo evidente, una ligereza distinta. No en el sentido superficial, sino en una profundidad serena. Daniela ya no parece cargar con la necesidad de controlar cada detalle de su narrativa. Ahora simplemente es. Y ese ser sin filtros innecesarios es, quizás, el mayor símbolo de su libertad. No todas las historias generan impacto por lo que dicen explícitamente. Algunas lo hacen por lo que despiertan en los demás. Y la historia de Daniela Romo pertenece a esta segunda categoría. Sin dar lecciones, sin discursos moralizantes, su experiencia ha comenzado a resonar en miles de personas que se ven reflejadas en su proceso. Personas que también han guardado partes de sí mismas. Personas que han sentido que el momento adecuado aún no llega. Personas que, al verla, comprenden que no están solas. Este tipo de impacto es invisible, pero profundamente transformador. Porque no obliga, no presiona, no define, solo acompaña. Durante mucho tiempo, el éxito en el mundo del espectáculo se midió en números. Audiencia, ventas, premios, popularidad. Daniela Romo ha tenido todo eso, pero en esta etapa su historia redefine lo que realmente significa triunfar. El verdadero éxito no es solo llegar lejos, sino llegar siendo uno mismo. Y eso no siempre ocurre al inicio de una carrera. A veces, como en su caso, es un logro que se alcanza con los años, con las experiencias, con las batallas internas que nadie ve. Hoy, Daniela no necesita demostrar su éxito. Lo encarna de una manera mucho más profunda. Como una mujer que ha logrado alinear su vida exterior con su verdad interior. Uno de los aspectos más fascinantes de este proceso es que, incluso ahora, Daniela sigue manteniendo una parte de su misterio. Pero ya no es un misterio que genera dudas, sino uno que inspira respeto. No todo necesita ser detallado. No toda verdad necesita ser desmenuzada públicamente. En una era donde la sobreexposición es la norma, Daniela nos recuerda que la elegancia también está en saber qué decir y qué no. Su confesión no fue un espectáculo. Fue un gesto. Y en ese gesto hay una enseñanza poderosa. La dignidad personal no se negocia ni siquiera frente al interés público. Uno de los efectos más interesantes de esta nueva etapa es cómo su historia ha comenzado a conectar distintas generaciones. Para quienes crecieron con ella, Daniela representa una figura familiar, casi íntima. Al verla abrirse, sienten que están acompañando a alguien que ha formado parte de sus vidas durante décadas. Para las nuevas generaciones, en cambio, su historia se convierte en un descubrimiento. No solo de una artista icónica, sino de una forma distinta de vivir la autenticidad. En un mundo donde todo parece inmediato, Daniela introduce una idea diferente, la de un proceso lento, reflexivo, profundamente humano. Paradójicamente, lo que Daniela no ha dicho sigue siendo tan importante como lo que ha compartido. Porque en esos espacios no llenados por palabras, cada persona puede encontrar su propia interpretación, y eso hace que su historia sea aún más universal. No es una narrativa cerrada. Es una historia abierta que permite múltiples lecturas, múltiples conexiones. Y en esa apertura reside su fuerza. Una vida que ya no necesita explicación. Llegar a un punto en el que uno ya no siente la necesidad de explicarse es, quizás,
uno de los mayores logros personales. Daniela Romo ha llegado a ese lugar, no porque no tenga nada que decir, sino porque ya no necesita justificar quién es. Su historia habla por sí sola. Su trayectoria, sus decisiones, su evolución, todo forma parte de un relato coherente que no requiere defensas. Y esa seguridad interior se percibe, no en grandes declaraciones, sino en pequeños gestos, en la forma de hablar, en la manera de estar presente. Cuando se hable de Daniela Romo en el futuro, seguramente se recordarán sus canciones, sus personajes, su voz inconfundible. Pero también se recordará algo más sutil y al mismo tiempo más poderoso. Su forma de ser. Una forma de ser que evolucionó con el tiempo, que supo adaptarse sin perder su esencia, que entendió que la verdad no siempre tiene prisa. Ese es su verdadero legado. No solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Volviendo al punto de partida, a ese título que resume toda esta historia. Lo que todos sospechábamos. Tal vez lo que siempre intuimos no era un dato concreto ni una revelación específica. Tal vez lo que percibíamos era algo más profundo. Que Daniela Romo era mucho más de lo que mostraba. Que detrás de su imagen pública había una historia rica, compleja, llena de matices. Que su silencio no era vacío, sino significado. Que su verdad, cuando llegara, no sería escandalosa, sino profundamente humana. Y así ha sido. Cierre del artículo. A los 66 años, Daniela Romo no solo ha hablado, ha enseñado. Ha enseñado que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Que la verdad no pierde valor por esperar. Que la autenticidad no necesita ruido para ser poderosa. Su historia no es la de una confesión tardía, sino la de una vida vivida con conciencia. Y en un mundo que muchas veces exige respuestas inmediatas, su mayor mensaje es claro. No hay prisa para ser uno mismo. Pero cuando finalmente lo eres, todo cobra sentido. Al mirar hacia atrás y recorrer cada etapa de esta historia, queda claro que lo que Daniela Romo ha vivido y finalmente ha decidido compartir, no es simplemente un capítulo más en la vida de una celebridad. Es en realidad el reflejo de un proceso profundamente humano. El camino hacia la aceptación, hacia la coherencia y sobre todo, hacia la verdad personal. Durante años, el público observó, interpretó y, en muchos casos, intuyó. Pero lo más interesante es que nunca se trató de descubrir un secreto oculto, sino de comprender a una mujer que eligió vivir su vida a su propio ritmo. En una sociedad que muchas veces exige definiciones rápidas, respuestas inmediatas y exposición constante, Daniela Romo optó por algo distinto: el silencio consciente, la reflexión profunda y el respeto por su propio tiempo. Y quizás ahí radica la verdadera enseñanza de toda esta historia. Porque más allá de los titulares, de las suposiciones o de las interpretaciones, lo que Daniela ha demostrado es que cada persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo contar su verdad. No existe un calendario universal para la autenticidad. No hay una edad correcta para hablar, ni un momento perfecto impuesto desde fuera. Solo existe el momento en que uno está listo. A sus 66 años, Daniela Romo no ha sorprendido al mundo. Lo ha confirmado. Ha confirmado que la intuición del público no estaba equivocada, pero también ha demostrado que la verdad, cuando llega desde la calma y la madurez, tiene un impacto mucho más profundo que cualquier revelación apresurada. Su historia nos invita a hacernos preguntas importantes. ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de explicar quiénes somos antes de tiempo? ¿Cuántas veces hemos guardado partes de nosotros mismos esperando el momento adecuado? ¿Y cuántas veces olvidamos que ese momento no lo decide el mundo, sino nosotros? En ese sentido, Daniela no solo ha hablado de sí misma, ha abierto un espacio de reflexión colectiva. Nos ha recordado que la identidad no es algo que se define de una vez y para siempre, sino algo que se construye, se revisa y, en ocasiones, se redescubre. También nos ha enseñado que el silencio no siempre es ausencia. A veces, el silencio es preparación, es protección. Es un lenguaje propio que, aunque no siempre se entiende desde fuera, tiene un significado profundo para quien lo vive.
Y cuando ese silencio finalmente se transforma en palabras, no lo hace para sorprender, sino para completar la historia. Hoy, Daniela Romo se muestra desde un lugar distinto. No más expuesta, sino más auténtica. No más visible, sino más transparente en su esencia. Y eso, en un mundo saturado de información superficial, es un acto de enorme valor. Su legado, entonces, no se limita a sus canciones, a sus actuaciones o a su trayectoria impecable. Su legado es también emocional. Es la prueba de que se puede vivir una vida plena sin renunciar a la intimidad. Y que la verdad, cuando se comparte desde la paz, tiene el poder de conectar, de sanar y de inspirar. Porque al final, lo que todos sospechábamos no era un secreto específico. Era la profundidad de una mujer que siempre supo quién era, incluso cuando decidió no decirlo en voz alta. Y eso es quizás lo más admirable de todo. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Daniela Romo hizo bien en esperar hasta este momento para compartir su verdad? ¿Alguna vez has sentido que necesitas tiempo antes de mostrar quién eres realmente? Tu opinión es muy importante y enriquece esta conversación. Te invitamos a dejar tu comentario aquí abajo, compartir este contenido con quienes también valoran las historias auténticas y, por supuesto, seguir acompañándonos en este espacio donde analizamos, reflexionamos y vamos más allá de los titulares. Si te ha gustado este artículo y quieres descubrir más historias profundas, análisis detallados y relatos que conectan con lo humano detrás de la fama, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos, porque cada historia tiene algo que enseñarnos. Y estamos aquí para contártela. Gracias por leernos, por confiar en este espacio y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo artículo.